Adelante, doctor, por favor. Súper, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a su módulo nocturno de Educación Médica Continua para enfermedades inflamatorias oculares. Recuerden varios anuncios que les tengo que hacer. No es necesario que pongan su número del Consejo Mexicano de Oftalmología. Recuerden que al registrarse, al final o en las sesiones finales les vamos a mandar el examen post-evaluación y con su registro y haber contestado ese examen van a tener los puntos del consejo. Recuerden que este módulo es todo el mes de febrero. Son 18 puntos los que les va a estar dando el consejo, ¿de acuerdo? Muy importante, hoy vamos a ver, tenemos grandes ponentes con nosotros. Hoy vamos a tocar el tema de herpes, tanto manifestaciones en segmento anterior como manifestaciones en segmento posterior. Recordarles que mañana jueves también tenemos sesión con el tema de toxoplasmosis. Esta semana va a ser de cuestiones infecciosas. Muy importante, vamos a dar las dos sesiones que tenemos el día de hoy. Primero segmento anterior, después segmento posterior. Y al final recuerden que abrimos el chat para todas las preguntas que tengan para nuestras grandes ponentes. Sin más por el momento, vamos a presentar a las dos grandes doctoras que tenemos el día de hoy acompañándonos para dar estos temas. Primero, quiero presentar a la doctora Paula de la Parra Colín. Ella es oftalmóloga y además de ser oftalmóloga hizo dos altas especialidades. La primera obviamente es enfermedades inflamatorias oculares y la segunda es alta especialidad en córnea y superficie ocular. Ella es profesora de oftalmología en el Instituto Nacional de Rehabilitación allá en Ciudad de México y además de ser profesora es coordinadora del programa de trasplantes en el mismo Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente hace su práctica privada en Ciudad de México y también es investigadora en el Sistema Nacional de Investigación aquí en México, nivel 1. Como segundo ponente, y no menos importante, que nos va a hablar de manifestaciones de polo posterior después de la doctora Paola, tenemos a la doctora Lilia Margarita Gómez Valdés, una querida amiga y compañera mía acá en Guadalajara. Ella realizó sus estudios en medicina y en oftalmología en la Universidad de Guadalajara, acá en el Hospital Civil Viejo Fray Antonio Alcalde. Después realiza alta especialidad en enfermedades inflamatorias oculares, realizando 2 años en la Asociación para Evitar la Ceguera en México por parte de la UNAM. Después de esto regresa acá a Guadalajara, donde tiene su práctica privada, pero además de realizar su práctica privada acá en Guadalajara, es directora médica de Fundación San Elías, es investigadora en el Centro de Investigación en Reumatología y Obesidad. También trabaja en la Fundación para pacientes reumatológicos que se llama Una Sonrisa al Dolor y también es médico consultor por parte del Servicio de Inmunología en el Centro Médico Nacional de Occidente, acá en Guadalajara. Entonces, vamos a comenzar primero con la doctora Paola de la Parra. Paola, si nos puedes prender tu cámara y puedes correr tu presentación para comenzar con manifestaciones de herpes en segmento anterior. Voy a quitar el micrófono, quito la pantalla y es toda tuya la sesión, Paola. Adelante, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Jorge Aguilera, de verdad es un gran honor. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta iniciativa de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Me parece maravilloso este tema, tener estos temas de educación médica continua y además de una forma tan accesible como es esta situación de podernos reunir de manera virtual, que esto nos facilita a todos pues el poder hacerlo. Bueno, pues sin más, ya me presentó el doctor Jorge Aguilera. Soy Paola de la Parra y voy a comentar con ustedes el tema de queratoiditis herpéticas. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, a manera de introducción, esto es solamente un recordatorio. El virus del herpes simple
que es bueno, el más conocido y el que pensamos siempre cuando hablamos de una queratovitis herpética, en realidad pertenece a la familia de los herpes viridae. Estos virus son más de 100 serotipos los que se han identificado, pero solo 8 de ellos afectan al ser humano. Y recordemos que este es un virus de ADN doble cadena que está en este ADN se encuentra dentro de una cápside y esta cápside está rodeada por una envoltura que tiene muchas glucoproteínas y estas glucoproteínas son importantísimas para generar todo el proceso de enfermedad que van a llevar a cabo estos virus. Entonces, esta es la morfología general de todos los herpes viridae. Y entonces esta familia de herpes viridae que afecta al ser humano, bueno, pues son 8, decíamos, los que pueden afectarnos, y particularmente los primeros 4 que se encuentran enlistados en esta tabla, bueno, pues tienen una situación muy importante como patógenos a nivel ocular. Empezamos obviamente por el herpes simple tipo 1 y tipo 2. Estos van a provocar enfermedad a nivel ocular y definitivamente son los que con mayor frecuencia van a provocar enfermedad ocular. Decíamos o nos habían enseñado que el herpes simple tipo 2 realmente afecta genitales, pero cada vez vemos mucho más la presencia de este virus como causante de afección ocular. Por otro lado, tenemos al virus de la varicela zóster, que también va a tener un papel importante en afecciones oculares, y el citomegalovirus dentro de estos 4 primeros virus que son muy relevantes. Bueno, esta información es acerca del virus herpes simple, que como decíamos es definitivamente el más frecuente. Este virus va a afectar al ojo, en su mayoría el herpes simple tipo 1. Sin embargo, el tipo 2 pues también empieza a ser ya una causa importante y definitivamente como una primoinfección en neonatos, el 75% va a ser ocasionado por virus del herpes simple tipo 2. Y esto es asociado al canal de parto, donde obtendrán esta infección de la madre. La infección primaria es muy importante saber que puede ser sintomática o asintomática, y esto no lo debemos pasar por alto porque muchas veces esta famosa primoinfección, cuando nosotros interrogamos al paciente y preguntamos sobre herpes labial o herpes genital y haber tenido estas vesículas, el paciente nos puede decir, no, nunca, a mí no me ha pasado esto. Y clínicamente, ¿no? Pues tiene toda la apariencia o sospecha clínica de una infección por herpes. Y bueno, la primoinfección puede ser asintomática. Siempre este virus va a tener un periodo de latencia importante y en este periodo de latencia a partir de la primoinfección no va a haber replicación. En Estados Unidos se reportan aproximadamente 20,000 nuevos casos por año y 48,000 episodios anualmente, esto es de recurrencias o recidivas de la enfermedad. Entonces, esto es un problema serio de salud pública. Recordemos entonces que este virus, tanto el virus de la varicela zóster como el virus herpes simple, una vez que hemos tenido la primoinfección, el virus va a viajar de forma retrógrada hasta el ganglio del sistema neurológico periférico y va a alojarse en el ganglio de estos virus, estos nervios periféricos, perdón. Entonces, en el caso del herpes simple tipo 1, el ganglio en el que se va a alojar es el ganglio de Gasser o del trigémino. Y ahí va a tener su periodo de latencia que pudiera ser por el resto de la vida o en algunos casos puede tener múltiples recurrencias y poder tener casos de pacientes que tienen múltiples episodios de recurrencia. En general, herpes labial, pero también podemos tener recurrencias a nivel ocular. Una vez que el virus está latente, por algunas situaciones o factores que aún no quedan muy bien establecidos, el virus va a poder recurrir
o provocar nuevamente enfermedad. Y esto lo va a hacer viajando a partir del lugar donde se encuentra latente por vía anterógrada nuevamente hacia las células epiteliales. Este es un virus que definitivamente necesita células epiteliales para infectar. Y en estas células epiteliales es donde va a hacer toda su replicación. Muy bien, los factores asociados a la reactivación en realidad se ha hablado, bueno, pues del calor, de la menstruación, de tener estrés, episodios de fiebre, y bueno, todo esto en realidad es muy importante que nos quede claro. Esto no se ha documentado por un ensayo clínico, por obvias razones. Entonces, toda esta información es a partir de estudios observacionales, y los estudios observacionales tienen un sesgo importante que es el sesgo de memoria. Y en realidad no podemos estar seguros de que cualquiera de estos factores pueda provocar una reactivación. Pero bueno, dentro de los factores que más se han asociado con la reactivación es definitivamente la luz ultravioleta y el trauma, principalmente trauma quirúrgico a nivel corneal. Entonces, cualquier cirugía que toque la córnea, como cirugía refractiva corneal, o ahora crosslinking, ¿no? Que cada vez lo estamos haciendo más, en donde además de traumatizar la córnea, estamos emitiendo luz ultravioleta, o la cirugía de catarata. Estas incisiones que hacemos en la córnea pueden ser un factor que pueda desencadenar una reactivación o recurrencia del virus. Entonces, bueno, es importantísimo que ante casos en donde sospechamos que el paciente ha tenido afección viral previa, demos un tratamiento profiláctico previo a la cirugía. Y en algunos casos estaría contraindicado hacer un procedimiento, por ejemplo, de cirugía refractiva corneal. Medicamentos, principalmente los análogos de prostaglandinas o algunos otros antiglaucomatosos como el timolol, se han asociado también con la posibilidad de tener una recurrencia. Pero definitivamente los factores más importantes es el genoma viral y la virulencia del genotipo que esté afectando al paciente. Hay también un mecanismo de inmunidad muy importante dentro de la patogenia de este virus, y debemos recordar que este virus va a provocar antigenicidad y autoinmunidad. Y esto va a estar mediado por esta inmunidad celular, mediada por linfocitos TCD4, en donde nuestras propias células y todo el detritus celular después de el daño puede ser identificado como un autoantígeno y desencadenar toda la respuesta a partir ya de la primoinfección por nuestras células presentadoras de antígenos. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en mente para, sobre todo, estas afecciones que generan uveitis. ¿Qué manifestaciones oculares causa el virus del herpes simple? Bueno, a nivel de los anexos, superficie ocular y segmento anterior, este virus, pues en general puede causar esta manifestación dermatológica de un rash vesicular que en general no va a tener la localización de un dermatoma, sino puede ser aleatorio, puede ser bilateral, puede ser generalmente unilateral. Y esto generalmente en niños va a ser la manifestación de primoinfección. Pero no nos olvidemos que también la primoinfección puede darse como una conjuntivitis folicular aguda y que muchas veces, ¿no?, pudiera pasar desapercibida. Tiene el paciente ojo rojo, ¿no? Pues le damos esteroide, cuidado, porque hasta el 23% de las conjuntivitis foliculares están causadas por virus del herpes simple. Entonces, siempre tenemos que tener mucha precaución con el uso de esteroides porque definitivamente el esteroide va a jugar un papel importante en un problema de patogenia mayor. Por otro lado, tenemos toda la afección a nivel de la córnea, que es uno de los puntos de forma más importante afectado a nivel ocular, y realmente el virus puede afectar todas las capas de la córnea. Tenemos queratitis epitelial, queratitis estromal y endotelitis. Dentro de las queratitis epiteliales, ¿no?, las vesículas corneales, que en general es muy raro que podamos ver a este paciente porque el paciente va a acudir con nosotros ya cuando hay una úlcera dendrítica que está generando mucho más molestias. La úlcera geográfica, la úlcera marginal,
herpética también importante. Queratitis estromal, tenemos la queratitis estromal necrotizante, y la queratitis estromal inmune, que definitivamente va a ser la que con mayor frecuencia va a recurrir. La posibilidad de recurrencia a partir de un evento de queratitis estromal inmune es muchísimo mayor que cualquiera de las otras manifestaciones. Entonces, un paciente que ha tenido queratitis estromal inmune va a volver a tener un cuadro de repetición hasta el 10% en 2 a 5 años. Entonces, bueno, pues esto es muy importante. Y también el endotelio va a estar afectado y se puede manifestar como una endotelitis disiforme, difusa o lineal. Por otro lado, tenemos obviamente las uveitis anteriores herpéticas, y estas uveitis anteriores herpéticas principalmente van a estar ocasionadas por virus del herpes simple, pero tenemos otros herpes virus, varicela zoster y citomegalovirus, que van a provocar una uveitis anterior con hipertensión ocular. Y estas uveitis, la hipertensión va a estar provocada principalmente por una trabeculitis en el momento agudo de la afección. Esto es muy importante. La trabeculitis está ocasionada por un mecanismo de daño directo del virus a las células de la malla trabecular, y también por un aumento de la viscosidad del humor acuoso y el depósito de células inflamatorias en esta malla trabecular, que va a provocar una afección para el drenaje del humor acuoso. Eventualmente, en cuadros repetidos, pues las sinequias anteriores periféricas también van a ser un factor que va a contribuir en el aumento de presión intraocular en estas uveitis. Entonces, el mecanismo de hipertensión ocular es definitivamente causado en forma aguda por el daño al trabéculo directamente del virus. Aquí tenemos esta microfotografía en donde hay una técnica de inmunohistoquímica, y las flechitas nos señalan en la tinción por inmunohistoquímica dónde se están tiñendo estos anticuerpos que son virales y que están ahí localizados justo en las células de la malla trabecular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta afección? Va a haber un aumento en la producción del factor de crecimiento transformante beta, y este es una de las citocinas más importantes que va a provocar un cambio de fibrosis en estas células de la malla trabecular. Entonces, lo que vamos a tener es que estas células van a tener una disminución del recambio de la matriz extracelular, va a haber contracción de las células de la matriz extracelular, y va a haber una disminución de las células normales de la malla trabecular. Todo esto nos va a provocar un incremento de la presión intraocular, y con cada recurrencia esto puede empeorar. Ahora, muy importante, ¿cómo vamos a diferenciar a estas uveitis anteriores causados por el herpes viridae? Me voy a enfocar en estos 3 virus de los que hemos hablado: herpes simple, varicela zoster y citomegalovirus. Importante que conozcamos las características demográficas y clínicas que nos pueden ayudar a diferenciar cuál es la etiología en estas uveitis hipertensivas. Entonces, para el virus del herpes simple, generalmente la edad promedio es de 43 años, más o menos 15 años, y es una uveitis que va a tener una afección por igual hombres y mujeres. No va a haber una preferencia por sexo, y normalmente la vamos a ver como una presentación unilateral, aunque, ojo, se puede presentar de forma bilateral hasta en el 18% de las ocasiones. Algunos mecanismos que favorecen la presentación bilateral definitivamente son el que el paciente tenga una dermatitis atópica o un proceso de queratitis atópica. Esto lo predispone a poder tener una presentación bilateral, así como un padecimiento de inmunocompromiso. El curso de esta uveitis por herpes simple va a ser agudo y puede ser recurrente, y generalmente la presión intraocular va a estar elevada con picos agudos, aunque esta presentación de hipertensión no va a tener una presión tan alta como en el caso del citomegalovirus. Normalmente estamos hablando de presiones intraoculares que no sobrepasan los 30 milímetros de mercurio.
En el caso de la varicela zóster, la edad de presentación es casi 10 años mayor en promedio que en el caso de herpes simple. Y esto, bueno, tiene que ver con la inmunosenescencia y cuándo es que el virus de varicela zóster va a reactivarse entre los 50 y los 60 años. También la presentación es unilateral y aquí sí sería rarísimo que tuviéramos un cuadro bilateral. El curso también es agudo y recurrente y de la misma manera los picos de presión son agudos y en general no sobrepasan los 30 milímetros de mercurio. Ahora, en el caso del citomegalovirus, aquí sí hay una predilección por afectar más a varones que a mujeres. La edad de presentación es en pacientes mucho más jóvenes, 20 a 50 años. La presentación es unilateral y aquí también el curso es agudo y recurrente, sobre todo hablando del síndrome de Posner-Schwarzman, en donde aquí sí vamos a tener una presión intraocular que puede ser sumamente elevada. Llegar a los 50 milímetros de mercurio no es raro en este tipo de pacientes. Y bueno, esto son algunas de las diferencias que vamos a encontrar. Las manifestaciones dermatológicas. En el caso de herpes simple, pues ya hablábamos de cómo se puede presentar este rash vesicular que no sigue un dermatoma, y en el caso de varicela zóster, pues sabemos que el herpes oftálmico va a seguir este trayecto del dermatoma. Y un signo muy importante es el famoso signo de Hutchinson, donde en la punta de la nariz podemos tener este rash, y eso nos va a hablar de que el nervio ciliar está afectado y por lo tanto mucho mayor probabilidad de tener afección ocular, principalmente uveitis herpética. En citomegalovirus, perdón, no tenemos afección ocular, dermatológica, perdón. ¿Cómo se va a presentar esta uveitis? En el caso de herpes simple y varicela zóster, el cuadro es mucho más agudo. Tenemos una reacción ciliar importante, un ojo rojo, fotofobia, dolor ocular, disminución de la visión. Este sería como el cuadro de presentación en el periodo agudo, ¿no? En el caso de citomegalovirus, el ojo en realidad es mucho más callado, no vamos a tener este grado de inflamación conjuntival ni tampoco reacción ciliar. Y bueno, pues aquí lo que vamos a tener es una presión muy, muy alta en donde la córnea puede verse afectada y podemos tener este edema microquístico subepitelial característico de un aumento de presión tan alto. Ahora, ¿cómo diferenciar las manifestaciones corneales por la etiología viral? En el caso de la sensibilidad corneal, tanto en herpes simple como en varicela zóster, la sensibilidad corneal va a estar disminuida. Puede estarlo o no. Ojo, no el hecho de que no haya una disminución de la sensibilidad descarta la posibilidad de que cualquiera de estos dos virus sea el agente etiológico. Y en el caso de varicela zóster, la sensibilidad puede estar muchísimo más afectada que en el caso de herpes simple. En el caso de citomegalovirus no va a haber afección de la sensibilidad corneal. Normalmente el virus del herpes simple ha tenido ya un cuadro de una queratitis epitelial dendrítica. Y esta es la famosa úlcera dendrítica en donde podemos hacer la diferencia a través del uso de la fluoresceína, donde esta úlcera nos va a dar esta característica, ¿no? de un árbol o arborescente, y va a teñir muy, muy densamente, ¿no? La fluoresceína brilla cuando tenemos este tipo de ulceración, donde toda la fluoresceína va a dibujar perfectamente estos bulbos terminales de las dendritas. Y esto es algo muy diferente de cómo se ven esta afección, que también son dendritas, no se deben de denominar pseudodendritas, porque son dendritas verdaderas, pero aquí la diferencia es que no vamos a tener este grado de ulceración como lo tenemos en el herpes simple. Aquí realmente vamos a tener más bien una sobreelevación del epitelio y parece como que tiene pegado algo en la córnea.
y no va a teñir de forma tan importante como tiñe con la fluoresceína. Por eso el rosa de Bengala nos puede ayudar, porque el rosa de Bengala en todas estas células epiteliales que están dañadas, va a teñir muy bien el rosa de Bengala para dibujar esta lesión. Bueno, la queratitis estromal también en la mayoría de los cuadros ya hubo un cuadro previo, ya sea de una queratitis epitelial ulceradendrítica o bien un cuadro de queratitis estromal inmune. Y en estos casos, pues vamos a ver el famoso leucoma vascularizado con este depósito de lípidos que puede ser mayor o menor el grado de afección. También podemos tener un anillo inmunológico que también es característico de estos herpes. En el caso de la varicela zoster, también pudo haber ya un cuadro de afección corneal. También podemos tener una queratitis estromal con anillo inmunológico, pero en este tipo de virus podemos tener esta queratitis numular, que esa sí es característica de varicela zoster. Citomegalovirus también puede afectar el estroma de la córnea y puede generar estos anillos de depósitos inflamatorios en el estroma, que generalmente lo vamos a ver con un cuadro de endotelitis, ¿no? Estos pacientes pueden tener una cicatriz corneal. Fíjense, en el caso de herpes simple puede estar presente la cicatriz hasta en el 33%. Esto quiere decir que no siempre vamos a tener la presencia de la cicatriz y esto no descarta la posibilidad de que estos sean los agentes etiológicos. En el caso de varicela zoster, la cicatriz puede estar presente hasta en el 25% de los casos y en citomegalovirus en general no hay proceso de cicatrización corneal. Endotelitis, los 3 virus pueden causar una afección de endotelitis que puede ser en general disiforme, pero puede tener otras variantes. Los precipitados endoteliales inflamatorios, ahí sí hay una diferencia importante. En el caso de citomegalovirus, las primeras 3 fotografías superiores, vemos que hay estas lesiones en forma de moneda, que son muy características de citomegalovirus, casi patognomónicas, o podríamos decir patognomónicas. Se van a presentar en la parte central de la córnea o de la parte central a la zona superior de la córnea. En el caso de los precipitados endoteliales para los otros virus, herpes simple y varicela zoster, en ambos casos pueden ser muy similares. Pueden ser difusos, pueden ser centrales, pueden ser localizados solo en el triángulo de ART y pueden ser finos, medianos o francamente en grasa de carnero. Esto la verdad es que puede variar mucho y es difícil poder decir esta es la forma en la que se va a presentar en uno u otro caso. Las características clínicas en cuanto a la densidad de células endoteliales, y esto también nos puede ayudar mucho a hacer una diferencia en el caso de sospecha de citomegalovirus. Tanto varicela zoster como herpes simple no van a afectar a las células endoteliales en cuanto a su densidad. No va a haber un daño a las células endoteliales de forma crónica, mientras que citomegalovirus sí va a afectar estas células y vamos a encontrar en una microscopía especular polimegatismo, pleomorfismo y vamos a tener una disminución progresiva de la densidad de células endoteliales. En cámara anterior, ¿qué manifestaciones podemos tener? Bueno, pues podemos tener este cuadro muy agudo de inflamación para herpes simple y para herpes zoster. Es flare que puede ser bastante severo, podemos llegar a tener 3 cruces, 4 cruces de flare, también celularidad 3 cruces, 4 cruces y los depósitos retroqueráticos o precipitados endoteliales que ya habíamos comentado. Sin embargo, varicela zoster se caracteriza por generar un cuadro de inflamación en cámara anterior mucho más severo que herpes simple. Incluso puede llegar a darnos una manifestación como esto, que, bueno, es difícil diferenciar de una endoftalmitis bacteriana, ¿no? Por ejemplo. No esperemos que este sea el hallazgo general, pero sí puede llegar a ocasionar un cuadro de severidad inflamatorio importante. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar a nivel del iris?
Para el caso de herpes simple, podemos tener primero iridoplegia en el cuadro agudo, y esto va a ser por afectación de los vasos que nutren el iris, y ese iris va a tener una pupila discórica porque va a estar con plejía, ¿no? Este daño después va a provocar daño al epitelio pigmentado del iris y nos puede dar estas manifestaciones de transiluminación con estas zonas de atrofia que puede ser en parche o difusas. En el caso de varicela zoster, también puede provocar la iridoplegia y en general el varicela zoster nos va a dar estas zonas de afección del epitelio pigmentado del iris en parches donde vamos a tener un triángulo cuya base está hacia el ángulo iridocorneal. Y en el caso de citomegalovirus, es raro que provoque atrofia del iris, pero si la llega a provocar, generalmente va a ser una atrofia difusa y va a tener esta apariencia de pues esta prenda que ha sido dañada por polillas, ¿no? Entonces va a ser como esta forma difusa de afección. Los 3 virus pueden provocar, como decíamos, sinequias en el ángulo, y esto pues es mucho más importante a partir de las recurrencias que pueda llegar a tener el paciente. Entonces, el tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes que tienen cuadros de queratouveitis o uveitis anteriores va a ser básicamente con corticosteroides. Podemos utilizar un cicloplégico, de hecho es recomendable sobre todo en cuadros de mayor inflamación, y uso de hipotensores. Esto es bien importante. Y obviamente la base del tratamiento es con antivirales. Entonces, el antiviral que podemos utilizar con mayor frecuencia por costo, por facilidad para el paciente en cuanto al costo, es el aciclovir. Y si lo utilizamos, serían dosis de 400 a 800 miligramos, dependiendo si es simple o zóster, 5 veces al día. El problema del aciclovir definitivamente es que la dosis que tenemos que dar pues es muy frecuente, y esto pues llega a ser algo que el paciente olvide con mayor facilidad. Pero bueno, en realidad el aciclovir es un súper medicamento y los efectos adversos que puede llegar a tener son muy pocos. Cefalea, molestias gastrointestinales que en realidad ceden después del tiempo de uso. Importante la afección renal que pudiera tener, sobre todo en pacientes que ya tengan un compromiso, y esto supervisarlo previamente. Valaciclovir sería como el tratamiento ideal porque la posología es mucho menor. Podemos utilizar 2 a 3 dosis los primeros 10 días y posteriormente podemos tener una dosis incluso de solamente 3 tomas por semana de 500 miligramos y con eso tener el efecto profiláctico del medicamento. Entonces, valaciclovir es una alternativa muy buena también para estos pacientes. En el caso de citomegalovirus, dependiendo del grado de afección y el problema que tengamos, valganciclovir puede utilizarse. Y podemos utilizar ganciclovir de manera tópica, principalmente en casos de endotelitis o síndrome de Posner-Schwarzman. Puede funcionar bastante bien y esto lo podemos aplicar entre 3 y 5 veces al día. Lo que sí es que lo tenemos que dar por un tiempo largo, 3 meses, y hay autores que dicen que lo tenemos que dar por muchísimo más tiempo. Entonces, bueno, pues estas serían las opciones. Tenemos entonces como conclusiones que estos 3 virus son los más frecuentemente asociados con uveitis hipertensivas, que las células de la malla trabecular soportan la infección viral y hasta el 40% de los pacientes desarrollarán una neuropatía glaucomatosa, y que el diagnóstico etiológico de las uveitis hipertensivas, el análisis por PCR, perdón, esto en realidad no lo comenté, pero el análisis por PCR se puede hacer, es muy válido y cada vez la tecnología nos permite poder hacer un diagnóstico, pero en realidad esto no supera la adecuada evaluación clínica, y por eso traté de detenerme en hacer una diferenciación clínica de los aspectos que podríamos encontrar en estos pacientes. La primera línea de tratamiento en estas uveitis será con antivirales orales, los hipotensores oculares y los corticosteroides tópicos. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora Paula de la Parra. Excelente abordaje de manifestaciones anteriores de la familia de virus herpes. Vamos a pasar ahora con las manifestaciones en polo posterior por parte de la doctora Lilia, la cual ya les presenté anteriormente. Lili, no sé si nos pudieras prender tu cámara y empezar a proyectar tu presentación. Vamos a hablar de las llamadas retinitis herpéticas necrosantes. Y de nuevo agradecerte por poder compartir con todos nosotros y con todos los oftalmólogos y los otros altos especialistas que se conectan sobre tu conocimiento en estas enfermedades. Muchas gracias, Lili. Es todo tuyo el micrófono, el video. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, continuando respecto a las manifestaciones de herpes o a nivel ocular, vamos a pasar a retinitis herpéticas necrosantes. Es un grupo o engloba un grupo de patologías. Y antes de pasarnos a la necrosis, quiero mencionarles o recordarles que también hay retinitis herpéticas no necrosantes. Y que esto es importante saberlo porque sabemos que la principal causa de uveitis posterior es infecciosa. Y hablando de uveitis posteriores infecciosas, sabemos que lo más frecuente son los toxoplasmas, pero existen casos de retinitis herpéticas no necrosantes que se pueden manifestar como papilitis o como vasculitis, ¿no? Pasando meramente a las herpéticas necrosantes, es importante o porque existe la posibilidad de que los pacientes se infecten, porque epidemiológicamente el 90% de los adultos somos positivos a virus de la varicela zoster. Y del 40 al 90% de los adultos son positivos a citomegalovirus. Entonces, si se fijan, la posibilidad de que un paciente sea portador y que pueda desarrollarlo en algún momento de la vida, pues es importante, ¿no? Cuando un paciente se infecta de primera vez, y que eso sucede sobre todo en los niños, a la primera infección le decimos varicela, y cuando es una reactivación herpes zóster. Y esto se los menciono porque ahorita más adelante vamos a platicar de una duda que siempre mis pacientes me preguntan, que es respecto a las vacunas o a la prevención. Y bueno, es importante saber que hay esta diferenciación según si es la primera infección o una reactivación, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente en el que sospechamos una retinitis herpética necrosante, algo que nos puede hacer sospechar el origen o el tipo de herpes que está afectando, en base a lo que ya les mencionó la doctora de la Parra, es que, por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de haber presentado una encefalitis o una meningitis, por ejemplo, esto es más frecuente en los niños, que muy frecuentemente, o más bien asociado a esto, pueden ser encefalitis, hay que sospechar en virus del herpes simple. En pacientes inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, no únicamente VIH, o sea, inmunocompromisos por otras causas, por ejemplo, medicamentosas, suele ser más frecuente citomegalovirus, pero sobre todo en pacientes con VIH. Entonces, les decía que engloba un grupo de patologías. El primero de ellos es la necrosis retiniana aguda. Y adentrándonos más en esta enfermedad, los primeros casos de esta enfermedad fueron reportados o fueron como tal considerados una necrosis retiniana aguda en el 78 por John and Beard. Aunque analizando la bibliografía, en realidad existen reportes o sospechas de necrosis retinianas de origen herpético desde 1971. Se sospechaba, dado que no se tenían los estudios diagnósticos, porque el paciente hacía las alteraciones en retina, pero casualmente el paciente tenía antecedentes de haber hecho un herpes en alguna parte del cuerpo o hemifacial, y entonces sospechaban que ese pudiera ser el origen, ¿no? Pero en realidad no se demostró que fuera herpes hasta 1984, donde se pudo demostrar por cultivo y por inmunohistoquímica de componentes oculares la presencia del herpes, ¿no? Entonces, es rara, o sea, en realidad, afortunadamente son manifestaciones súper raras de inflamación ocular. Se ha reportado en series de Reino Unido, porque en el resto del mundo son casos tan raros que no tenemos mucha epidemiología, pero se ha reportado una incidencia de 1.6 a 2 casos por cada millón de habitantes. Entonces, si se fijan, es bastante rara. Es principalmente asociada a virus de la varicela zoster, y posterior a eso, en frecuencia, virus del herpes simple o virus del herpes tipo 2. Puede suceder a cualquier edad, o sea, no es un rango de edad definido, y el virus del herpes tipo 2 lo sospechamos más cuando está afectado en tercera década de la vida, el tipo 1 en la tercera o cuarta década de la vida, y en pacientes arriba de los 50 años, virus de la varicela zoster. Pero esto no es una regla, o sea, el paciente puede estar infectado por cualquiera de los virus en diferentes edades, ¿no? Se creó, clásicamente se ha pensado que la necrosis retiniana aguda, como si hay una respuesta inflamatoria severa,
clásicamente hemos pensado que solamente se da en pacientes inmunocompetentes, pero hay reportes de casos de pacientes inmunosuprimidos que hacen este tipo de manifestación. Y los reportes de casos de estos pacientes inmunosuprimidos, sobre todo son pacientes que están inmunosuprimidos por quimioterapias, por medicamentos inmunomoduladores, ¿no? Es más frecuente en los hombres, les decía que es más frecuente hasta en más del 50% el virus de la varicela zoster y que es más frecuente después de los 50 años. Excepcionalmente se ha documentado por PCR que puede ser virus del Epstein-Barr o herpes virus tipo 6. Y esto se los menciono porque hay reportes de casos que cuando los pacientes se infectan con estos últimos dos virus, se queda retenido en los linfocitos y a la hora que le hacen un PCR, humor acoso, y cuando ya migraron todas las células inflamatorias al ojo y hacen un PCR de acoso o de vitrio, resulta que salen dos bichos, ¿no? El varicela zoster y a lo mejor el Epstein-Barr o tipo herpes 6 y algún herpes simple, ¿no? Entonces, en realidad se cree que si fuera una situación así, está infectado por los más clásicos, que es simple o zoster, y que esto puede ser un falso positivo a los otros dos virus por el hecho de que viven en los linfocitos y a la hora que migran las células inflamatorias, pues se detecta, pero no es el origen de la inflamación. Les decía que es más frecuente en pacientes arriba de los 50 años porque cuando nos infectamos de herpes se activa la inmunidad humoral y la inmunidad celular, lo que hace que el herpes se quede en el ganglio nervioso y que ahí se quede latente y que no se reactive a menos que se active la inmunidad celular, justo es la inmunidad celular, ¿no? Lo que hace que se mantenga ahí. Y esto se afecta en pacientes con edad avanzada, por eso hablamos de los 50 años, en pacientes diabéticos, pacientes que usaron corticoides, pacientes con inmunosupresión o pacientes con cáncer. De hecho, ahorita en las otras patologías vamos a ver que hay pacientes que desarrollan PON sin estar inmunosuprimidos, como pacientes con VIH o pacientes que desarrollan CMV, pero que son pacientes que no tienen ninguna enfermedad inmunosupresora y que simplemente utilizaron un ciclo de esteroides, sea tópico, periocular o algo, que modificó la respuesta inmunológica y pueden desarrollar. De hecho, les puse esta nota de que hay 25 pacientes o reportes de 25 pacientes que posterior a inyecciones perioculares o intraoculares por alguna otra circunstancia desarrollaron retinitis herpéticas necrosantes. Entonces, les decía que este es un cuadro agudo, hay muchos síntomas, es una uveitis agresiva. Entonces, algo que les puede ayudar a diferenciar es que el paciente en este tipo de afectación sí tiene síntomas, o sea, es una uveitis clásica, refiere a miodesopsias, baja de visión, el ojo está rojísimo. Pacientes que yo he llegado a ver tienen, que a mí al inicio se me hacía rarísimo decir, bueno, es como, ¿cómo tiene la retina tan mal? Y tiene una escleritis, ¿no? Es muy clásico que puedan hacer escleritis, el ojo es rojísimo, hiperemia 4 cruces, el dolor es severísimo, hay mucha fotofobia, disminución del campo de visión, pero esto es porque es una uveitis muy aguda. Aquí les puse las características clínicas. Este es un compendio de pacientes que se analizaron, es como un metaanálisis de toda la bibliografía existente hasta 2021, donde se vio las principales características de los pacientes con reportes de casos, ¿no? Si se fijan, les puse los precipitados retroqueráticos porque lo más frecuente es que reportan, puede ser precipitados retroqueráticos finos o pueden ser como en grasa de carnero. Yo lo que he visto en mis pacientes son uveitis granulomatosas severas con 4 cruces de celularidad, o sea, uveitis muy, muy severas en el segmento anterior. De hecho, en la siguiente tabla, el reporte de células en cámara anterior, si se fijan, va de entre 1 a 3, 4 cruces, porque es donde más se localizan los pacientes, porque es una inflamación seria. A diferencia de lo que reportaba la doctora de la Parra en el segmento anterior, donde lo que se espera o lo que nos puede dar un dato diagnóstico es la atrofia de iris, aquí en la mayoría de los pacientes se reporta un iris prácticamente normal, aunque es tan agresiva la inflamación y ahí progresa tan rápidamente que es muy rápido que los pacientes hagan sinequias. Cuando el paciente empieza a irse a tisis, hacen ectropía nubial y eso dificulta mucho la visualización de fondo de ojo, ¿no? Y contrario a lo que pensáramos, que bueno, siendo una uveitis herpética puede ser hipertensiva, la realidad es que la mayoría de los pacientes se reporta con presiones intraoculares normales. Y lo que les mencionaba, no es infrecuente que el paciente tenga tanta inflamación que llega a ser escleritis y también llega a haber afectación o edema de nervio óptico. Esta es la imagen clásica de un paciente con necrosis retiniana aguda. Si se fijan, hay una necrosis en retina periférica, los bordes están muy bien delimitados. Se ve que hay una afectación de los vasos sanguíneos. Si se fijan aquí, hay vasos envainados. Y si se fijan, es una necrosis que afecta a todas las capas de retina.
Este es otro caso de un paciente con necrosis retiniana aguda. Si observan, uno de los datos clínicos, y ahorita lo vamos a ver, es que es una necrosis periférica, que sea circunferencial, que sea confluente. Si se fijan aquí, a diferencia de las otras imágenes que van a ver, sí se afectan los vasos sanguíneos, se ven hemorragias, pero no son hemorragias severas, a como las podemos ver en CMV. Y si se fijan sobre todo aquí, se nota claramente las oclusiones vasculares, o sea, cómo viene el flujo sanguíneo, se corta, cómo hay las hemorragias y cómo aparecen estas lesiones satélites que también son muy características de CMV. Y si observan, hay una inflamación de nervio óptico. No lo consideramos ya como un dato diagnóstico, pero sí es muy frecuentemente que esté acompañado esto. Y fíjense aquí en este vasito de la arcada temporal superior, cómo se ve el envainamiento vascular. Esto es súper importante porque esto les va a dar un diagnóstico diferencial, aparte de toda la inflamación. Si se fijan en las dos imágenes, se ve una turbidez en vitro. Esto es un diagnóstico diferencial súper importante de la necrosis retiniana progresiva externa. Entonces, aquí tenemos el caso de una paciente que empezó igual con necrosis periférica, afectaba todas las capas de retina. Se observan aquí en esta imagen, se ven los vasos sanguíneos ocluidos afectados y se ven las múltiples lesiones satélites. Esta es la paciente después de 2 semanas de tratamiento, donde se observa que las lesiones empiezan a entrar en remisión. Y la imagen de abajo, ya si ustedes observan las áreas donde había la retinitis previa, es sustituido por un tejido atrófico, hay mucha gliosis. Y esto es lo que más adelante, y lo vamos a ver ahorita, nos pone en riesgo de desprendimientos de retina reumatógenos. Entonces, si se fijan, aquí lo que observamos es que ese nervio que se veía inicialmente un poquito más hiperémico queda atrófico. De hecho, la atrofia del nervio óptico es de las principales causas de pérdida de visión en los pacientes que logran salvar el ojito, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes leen respecto a la necrosis retiniana aguda, clásicamente se utilizaban los criterios de la Sociedad Americana de Uveitis, pero cambiaron porque dentro de los criterios de la Sociedad Americana de Uveitis, a fuerza se pedía que los pacientes tuvieran una rápida progresión. Pero esto significaba que teníamos que evaluar al paciente en varias ocasiones para decir que estaba progresando rápidamente, lo que haría que un paciente al diagnóstico no pudiera tener o más bien un paciente en una visita de primera vez no pudiéramos hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces cambian los criterios a partir del 2021. Y lo primero, lo que les enseñan las imágenes clínicas, que sea una necrosis retina periférica que envuelva todas las capas de retina y que esté acompañada de uno de los siguientes, que sería un PCR positivo para herpes, o sea, el simple hecho de que hagamos una necrosis periférica de retina y que tenga un herpes positivo, podemos hacer el diagnóstico, ¿no? O que esté acompañado de características clínicas en dado caso que no podamos tener los estudios para herpes o el PCR para herpes, que sea lo que les decía, que sean retinitis periférica, que sea confluente, que sea circunferencial, que se acompañe de envainamiento vascular o oclusiones, como le veíamos en las imágenes, y que tenga vitritis, porque eso es el diferencial que nos va a hacer de la necrosis retiniana progresiva externa y del CMV, ¿no? Hay un criterio de exclusión porque es un gran simulador, que salga sífilis en los estudios, pues bueno, ya pensaríamos que no es el origen de, o que en PCR saliera alguna otra cosa, ¿no? Aunque si salen 20 cosas, como les decía, pero sale el herpes, pues, y tiene la imagen clínica de una necrosis, pues va a ser. Y analizando todo esto, si seguimos estrictamente los criterios de esto, en realidad se considera que el paciente va a tener un diagnóstico o el riesgo de que no sea de un 11 a 15%. Entonces, si se fijan, la posibilidad de con estos criterios diagnosticar a un paciente es súper alta. Y esto es muy importante porque lo que yo siempre digo es que nunca se nos puede escapar una necrosis de retina de origen herpético, ¿no? Todo lo demás puede esperar, o sea, lo veíamos en clases pasadas, que si tarda el estudio para sífilis, hay tiempo, o sea, no pasa nada, el paciente no saca ciego en una semana, o si hay tuberculosis, el paciente no saca ciego en una semana. Esto sí, o sea, el paciente va a avanzar la enfermedad, va a haber más área de necrosis de retina que va a conllevar a más desprendimientos de retina y más problemas a futuro. Entonces, sí o sí, tenemos que detenerlo, ¿no? Entonces, siguiendo estos criterios, la realidad es que el riesgo de que mal diagnosticamos un paciente es bajo. Afortunadamente, la mayoría de los casos se reporta unilateral porque dando tratamiento evitamos la afectación contralateral. Sin tratamiento, la posibilidad de que se afecte el ojo contralateral es altísima. Y lo más frecuente es que sea un curso monofásico porque es un cuadro muy agudo. No estamos esperando que un paciente haga una necrosis ahorita y cada mes esté haciendo necrosis, ¿no? Pero puede suceder, por eso dejamos tratamiento de mantenimiento. Y bueno, complicaciones,
2/3 partes llegan a ser desprendimientos de retina reumatógeno. Ya lo vieron en las imágenes, la retina queda tan adelgazada que es muy frecuente que hagan desprendimientos de retina en múltiples y son un montón de agujeritos que se hacen cuando la retina se desprende, ¿no? El promedio para presentar el desprendimiento de retina más o menos es a las 10 semanas, pero puede suceder aún mucho tiempo después. Y las principales complicaciones, les mencionaba ya, es la atrofia óptica, que es la principal causa de pérdida de visión en los pacientes, y la isquemia de retina. También, obviamente, si logramos salvar el ojito, pues al hacer una inflamación tan severa nos va a dejar complicaciones como membranas epirretinianas, edema macular, catarata, que eso es algo muy frecuente. Los pacientes que yo he visto con necrosis de retina muy frecuente, en pocas semanas llegan a ser catarata, ¿no? Glaucoma, obviamente, por la inflamación y hemorragias por neovascularización, pero eso es menos raro y eso es secundario a las oclusiones que tuvo. Entonces, el diagnóstico, idealmente, como lo vieron en los criterios diagnósticos, es hacer un PCR de humor acuoso vítreo, donde la posibilidad de que nos salga positivo siendo la enfermedad es un 79, de 79 a 100%. Y lo que les decía, no necesitamos tener un PCR de inmediato para un diagnóstico. De hecho, en la mayoría de los lugares no tenemos acceso a un PCR de humor acuoso o vítreo. Es totalmente válido hacer un diagnóstico en base a los criterios clínicos y en casos atípicos esperar un PCR. ¿Qué les recomendaría yo en un paciente que ven con datos sugestivos de necrosis retiniana? Bueno, pues descartar las otras posibilidades, ¿no? Pedir en lo que lo ven y qué sería lo que yo les recomendaría. Ver al paciente, si lo sospechan, iniciar tratamiento ese mismo día y en lo que salen los otros estudios, ¿no? Entonces, pedir VIH, anticuerpos antitoxoplasma. En todos los casos clínicos o en la bibliografía que se reporta, el principal diagnóstico diferencial es el toxoplasma, más cuando empiezan apenas a aparecer los primeros focos de retinitis, ¿no? Siempre descartar el VRL, les mencionaba, es muy importante, tanto que entra dentro de los criterios clínicos. BCG-PCR para ver si pudiera haber alguna alteración autoinmune, PPD, la otra gran simuladora, y la TVH química, pruebas de función hepática y ego, porque el analizarle al paciente en general, vamos a dejar un tratamiento a largo plazo, un tratamiento que puede ser nefrotóxico y que vale la pena ver cómo está general para estarlo vigilando, ¿no? Como tratamiento, sí o sí tenemos que dejar tratamiento que tenga dosis altas y que alcance a penetrar al ojo. Lo ideal es aciclovir intravenoso a 10 miligramos por kilo cada 8 horas y clásicamente, o lo que más se reporta, es hospitalizar al paciente de 10 a 14 días. Existe la opción de dejar valaciclovir bioral 2 gramos cada 8 horas. Las dosis, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, que se alcanzan a nivel de vitro y la dosis terapéutica es muy similar. Y la diferencia es que obviamente va a bajar mucho los costos el no tener un paciente 14 días hospitalizado y manejarlo de manera ambulatoria, ¿no? De mantenimiento, que son mínimo 2 semanas. Si te estamos tratando al paciente ambulatorio, podemos dejar valaciclovir 1 gramo cada 8 horas o aciclovir 800 miligramos cada 4 horas. Esto es por 14 semanas. Pero después de esto, vamos a dejar una dosis profiláctica mínimo 6 meses. Aquí sí no hay algo tan certero. Hay gente que lo dejamos 6 meses, hay gente que lo dejamos 1 año, hay gente que lleva 2 años, hay gente que lleva 3 años. No se sabe, eso es individualizado, no hay una respuesta exacta, es dejarlo el tiempo que creamos que el paciente puede tener riesgo de recaída, más si tiene factores de riesgo de inmunosupresión, ¿no? O de recaídas, por lo que les mencionaba, cosas que puedan afectar la inmunidad, como los mencionados en los factores de riesgo. El hecho de dejar un tratamiento sistémico y por qué siempre sí o sí lo tenemos que dejar, a pesar de utilizar intravitreos, es el hecho que puede haber una afectación del segundo ojo y se ha documentado que si damos tratamiento, del riesgo de tenerlo de 75% de que se afecte el otro ojo, reduce un 35%. O sea, no le elimina por completo, pero reduce muchísimo la posibilidad. Lo que les decía, la duración es muy incierta y el mayor riesgo de afectación contralateral va a ser las primeras 14 semanas. Es de ahí que se saca la idea de por qué el mantenimiento a dosis altas debe mantenerse durante 14 semanas, ¿no? Siempre iniciar esteroide vía oral, porque va a haber una respuesta inflamatoria severa de 24 a 48 horas después. ¿Y por qué idealmente 48 horas después? Bueno, porque las dosis máximas inhibitorias del fármaco del antiviral se va a alcanzar más o menos a las 48 horas. O el paciente puede empeorar las lesiones, y esto es súper importante que lo consideren para que no consideren que el paciente no va mejorando. El paciente puede presentar un empeoramiento pasajero las primeras 48 horas y que apenas las primeras 48 horas, o más bien pasar las 48 horas, veamos que el paciente va mejorando, ¿no? Entonces ahí es cuando ya nos animamos, dejamos esteroide
idealmente un miligramo por kilo al día, en la mañana, e irlo reduciendo a dosis rápidas. La reducción es bien diferente a lo que se hace en enfermedades autoinmunes. Esta reducción es escalonada igual que lo demás, pero es mucho más rápida. Yo les recomendaría que cada 5 días. Y lo otro es que aunque es muy controversial, yo sí recomendaría la utilización de ácido acetilsalicílico. La indicación, y tampoco hay una dosis estandarizada, puede ser la aspirina Protec o puede ser dosis más altas. El hecho de dejarlo es porque se cree que ayuda un poquito con el componente oclusivo, ayuda un poquito al flujo sanguíneo y ayudaría a mejorar o disminuir la probabilidad de daño isquémico en mácula y nervio óptico. Entonces, la realidad es que entre que sí, que no sirve, pues no está de más dejarlo, ¿no? Y les puse esta tablita, a lo mejor a simple vista parece muy engorrosa, pero es para explicarles por qué somos tan estrictos en la dosis, en qué cantidad cada 4 horas y por qué influye muchísimo, ¿no? Recordemos las dosis de aciclovir vía oral, lo que encuentran en farmacia es 200, 400 y 800 miligramos. El valaciclovir de 500 miligramos o 1 gramo es vía oral. El componente es lo mismo que aciclovir, pero se le agrega un componente de valina que hace que haya mejor absorción. El ganciclovir es intravenoso y el vanciclovir, los comprimidos vienen de 450 miligramos, ¿no? Si ustedes se fijan, la biodisponibilidad vía oral del aciclovir, pues la verdad es que es bien bajita, es como el 30%. Dando valaciclovir mejora un 55% la biodisponibilidad. ¿Por qué no se deja ganciclovir y B? Bueno, pues porque vean, la biodisponibilidad es de 6 a 9% con la comida, que es en el mejor de los casos, mejorando vía oral el valganciclovir con ese componente de valina a un 60%. Y lo que mencionaba la doctora de Raparra, sí, las dosis son muy frecuentes. Yo siempre le digo a los pacientes, yo sé que parece un montonal de medicamento, pero de verdad lo que lleva el medicamento, si no, no se va a curar y ya como que lo entienden y no se estresa, ¿no? Entonces, si se fijan, la vida media de los 4 fármacos es súper bajita, no pasa las 4 horas, por eso es que lo dejamos tan frecuente. Y esto es lo que me parece muy interesante. Si les mencionaba que la dosis para necrosis retiniana aguda son 10 miligramos, esto habla que la concentración máxima con la dosis que se toma es de 22.9 miligramos por litro. Y si ustedes se fijan, las dosis que alcanzamos o que necesitamos para que se inhiba herpes tipo 1, herpes tipo 2 y herpes tipo 3, está a 1.43 miligramos. Entonces, si se fijan, sobradamente está protegido el paciente con los 10 miligramos por kilogramo, ¿no? Y respecto al vía oral, el aciclovir, si se fijan, 400 miligramos cada 4 horas nos alcanza perfectamente para proteger virus del herpes simple 1 y 2, o sea que serían estas dosis que vienen aquí. Pero para nada, o sea, si sospechamos un virus de la varicela zoster, para nada nos servirían dejar 400 miligramos cada 4 horas, porque sí nos puede pasar, y aquí lo vemos abajo, en las dosis inhibitorias del virus de la varicela zoster, que son más elevadas las dosis que necesitamos. Entonces, por eso, la indicación de cuando sospechamos virus de la varicela zoster, pero sobre todo en segmento anterior, porque ya les mencionaba las dosis, cómo cambian respecto a la necrosis retiniana, es que son de 800 miligramos cada 6 horas, ¿no? Y esto en valaciclovir, las dosis donde más alcanzamos concentraciones que nos inhiban los 3 virus tipo 1, tipo 2 y varicela zoster es de 1 gramo vía oral, ¿no? Respecto a ganciclovir, si se fijan, sobradamente, si alcanzamos dosis de hasta 11 miligramos por litro, pues nos cubre perfectamente herpes tipo 1, tipo 2, varicela zoster y CMV. De hecho, en los pacientes, y ahorita vamos a ver con necrosis retiniana aguda, que sospechamos que también, con la necrosis retiniana progresiva externa, que también sospechamos que la varicela zoster puede hacer, se cree que puede ser un poco menos eficaz el valaciclovir o el aciclovir y que es una enfermedad súper agresiva. Entonces, también hay guías que hablan que el tratamiento del PON puede ser con valganciclovir, ¿no? Y con valganciclovir 900 miligramos alcanzamos dosis inhibitorias súper buenas para CMV, varicela zoster y herpes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Algo que siempre yo luego veo en los pacientes es la falta del apego y que dicen, no, es que me voy a dañar el hígado. Bueno, pues aquí está para que ustedes les digan, no tiene metabolismo hepático, no les va a dañar el hígado, no es hepatotóxico, nada tiene que ver, ¿no? Lo que sí es nefrotóxico porque hay eliminación renal. Entonces ahí, pues bueno, por eso les mencionaba los estudios generales, siempre estar vigilando que no haya nefrotoxicidad. Y respecto a lactancia y embarazo, podemos utilizar aciclovir y valaciclovir. Lo que está prohibidísimo es valganciclovir y ganciclovir porque es teratógeno y carcinogénico. Entonces, bueno, en intravitrio lo que se recomienda
Y no se recomienda en todos los pacientes, se recomienda sobre todo cuando vean un cuadro muy agresivo y que el paciente no está mejorando, porque les digo que tarda más o menos hacer una dosis de impregnación en la aciclovir. Si tarda en mejorar y el cuadro está muy agresivo, pueden ponerle intravitros en lo que esperan que haga efecto el medicamento. ¿Cuándo empezarían a ver un cambio significativo en los pacientes? Más o menos como al cuarto día, tendrán que ver que las lesiones están entrando en remisión entre 48 horas y el cuarto día y que estén totalmente inactivas como al mes. Entonces, tampoco se desesperen de que esperen que luego se inactive, va a tener su tiempo, ¿no? Entonces, las dosis intravítreas se recomienda aciclovir 2 miligramos en 0.05 mililitros, o sea, en media décima. Depende, tampoco hay algo estandarizado, puede ser semanal o puede ser 2 en la semana, digamos, la etapa en la que esté más activo el paciente, pero lo que sí no puede exceder es de 2 dosis a la semana, ¿no? ¿Cuándo está totalmente indicado poner un intravitro? Cuando hay afectación de polo posterior, cuando hay lesiones en retina, a nivel de mácula o de nervio óptico, o en las 1500 micras cercanas a eso, ¿no? Una opción cuando no es suficiente esto o cuando se sospecha resistencia es el Foscarnet. ¿Cuál es el rollo con el Foscarnet? Es súper difícil de conseguir, es carísimo. En México casi no se consigue y casi no se consigue y es casi un medicamento de importación. Entonces, la verdad es que es muy inaccesible y tenerlo o utilizarlo es bastante raro. La buena noticia es que la resistencia es muy rara. En pacientes inmunocompetentes se reporta una resistencia a la aciclovir de 1.3%, o sea, prácticamente nada. Y los inmunosuprimidos de 6 a 12%. Y fíjense, aquí hay algo muy curioso porque yo le preguntaba a mi infectólogo de cabecera, ¿no? Oye, ¿qué onda? O sea, cuando es tan caro el Foscarnet y es tan difícil de conseguir que cuando sospechan resistencias, ¿qué hacen? Y malamente, él me decía, bueno, es que en lo que más lo puedes sospechar es en inmunosuprimidos y por desgracia, en inmunosuprimidos es tan severa la manifestación de herpes porque no solamente se mantiene ocular, sino que hay diseminación. Y la realidad es que el paciente no llega, o sea, si no responde al ciclavir, ni siquiera, o sea, el paciente se muere. O sea, es tan vital el hecho de que responda que ni siquiera te da tiempo a sospechar que hay resistencia porque el paciente si no responde al tratamiento fallece por las complicaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, la realidad es que afortunadamente hay pocas resistencias y es raro que tengamos que pensar en otra cosa. Ahora, como tratamiento aparte del tratamiento para tratar las complicaciones, fíjense que esto es bien controversial. Se supone que si ponemos láser profiláctico en la retina sana cercana a las lesiones atróficas para prevenir un desprendimiento de retina, pudiéramos evitarlo. Pero también se ha documentado que eso favorece con mayor razón el desprendimiento de retina. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo este artículo donde después del láser se desprendió un 63% y sin láser un 67%. Entonces, la realidad es que no hay una diferencia estadísticamente significativa. El riesgo de que se hagan agujeros iatrogénicos en una retina tan atrófica, la verdad es que es muy alto y no se recomienda la fotocoagulación con láser, ¿no? La vitrectomía temprana es un tratamiento que también es muy controversial. Hay gente que dice que si el paciente no responde al tratamiento hay que someterlo a la vitrectomía temprana con inyecciones intravítreas de ganciclovir y ver cómo responde. Hay estudios que dicen que les va súper bien la vitrectomía temprana, aún con lesiones de retinitis activa, y hay estudios que dicen que no, o sea, que en comparativo no sirve para nada hacer una vitrectomía temprana. Entonces, la realidad es que faltan más estudios para saber qué está pasando. Ahorita más adelante en POR les voy a poner un caso de un paciente que se hizo una vitrectomía temprana por mala respuesta, ¿no? Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, un estudio que dice que una vitrectomía sin desprendimiento de retina se mantenía sin desprendimiento posquirúrgico en un 58% y no posquirúrgico en un 75%. O sea, estos de los que dice que nos va mejor si no lo metes, ¿no? Si no lo operas. Y que los pacientes más o menos posquirúrgicos se desprendió un 25% a los 92 días, no, a los 288 días o a los 92 días sin vitrectomía. Entonces, pues la realidad es que no hay mucho que diga sobre esto, ¿no? Ahora, ya que el paciente tiene un experimento de retina regmatógeno y que lo vamos a meter a vitrectomía, son cirugías súper difíciles porque el paciente está súper inflamado. Les decía que tiene muchísimos depósitos retroqueráticos, hay mucha celularidad, empieza a formarse catarata, hay mala dilatación.
el paciente parece una coladera en la retina llena de los agujeros que hay. Hay un proceso inflamatorio tan severo que hay una extensa vitreoretinopatía proliferativa y hay dos opciones que se recomiendan que tampoco se ha llegado a un acuerdo. Se hace una lensectomía o se quita la catarata y entonces se hace una vitrectomía pars plana con endoláser en las zonas que se vean que a riesgo de desprendimiento, y aparte se pone silicón pensando en que se rasura, porque si es la lensectomía o la cirugía de catarata, súper bien la base del vitrio. Si por lo que sea no le van a quitar el cristalino, pues entonces ahí sí se recomienda poner un cerclaje escleral, porque el riesgo de que haga vitreoretinopatía y de que a nivel de base de vitro haya atracciones es súper alto. Y entonces ahí, si aparte de la vitrectomía, poner cerclaje. En varios artículos se mencionaba que si el paciente se hizo la lensectomía o ya se quitó el cristalino, pues no tendría mucho sentido poner un cerclaje, ¿no? Lo que sí todos los artículos coinciden, poner silicón, de preferencia silicón pesado en los casos más severos, porque eso ha ayudado a que haya menos riesgo de desprendimiento o de redesprendimiento, y se ha documentado que tiene un poquito de efecto antiviral. El diagnóstico es malo por atrofia óptica y membranas epirretinianas, y el riesgo de que se desprenda es alto por la vitreoretinopatía proliferativa que sucede. El pronóstico depende muchísimo de lo rápido que hacemos el diagnóstico y de la extensión de las lesiones al diagnóstico. El uso de antivirales no disminuye el riesgo de desprendimiento de retina, simplemente es evitar que se afecte el otro ojo y que se complique lo menos posible al paciente, ¿no? Ahora, las otras, ya que les voy a platicar, son un poquito más rápidas, porque en realidad el riesgo de láser y de cirugía de vitrectomía aplica en las siguientes patologías, o sea, al final de cuentas se tratan igual, ¿no? Entonces, la necrosis retiniana progresiva externa es en pacientes inmunosuprimidos. Las primeras descripciones son súper recientes, de 1990, y es mucho más rara aún, afortunadamente. Se reporta 0.63 casos por cada millón de habitantes. Es más frecuente en pacientes con VIH, sobre todo con CD4 menores a 100, o pacientes con terapia inmunosupresora, pero inmunosupresión severa. O sea, hablamos de pacientes que tienen 2, 3 fármacos inmunosupresores, ¿no? Y es mucho más frecuente el virus de la varicela zoster. ¿Cuál es la diferencia? Aquí el paciente no tiene ojo rojo, no tiene hemodesopsia, simplemente dejó de ver, ¿no? Si ustedes se fijan, la inflamación es mínima o nula. En el segmento anterior claramente se ve fondo de ojo. La imagen clara es de barro agrietado. Si ustedes observan áreas extensas de necrosis con bordes mal definidos, aquí no se ve tan bien, en las imágenes se ve bien. Aquí lo veían un poquito, donde se ve más en retina externa, o sea, empiezan las capas externas de retina. Pero si se fijan, por eso da la imagen de barro agrietado. Si se fijan, los vasos sanguíneos están perfectamente conservados, no hay vasculitis, no hay oclusiones vasculares, no hay envenenamiento vascular. Es una rápida progresión, es rapidísima. Y fíjese, este paciente es un paciente con VIH, 17 años, debutó con necrosis de retina progresiva externa bilateral. Esto es posterior a tratamiento con intravitreos y con valaciclovir vía oral, donde se ve cómo se empiezan a resolver las lesiones. Y esto es cuando termina el tratamiento. Vean, toda la retina está totalmente atrófica, está lleno de gliosis, el nervio está atrófico. Este paciente acaba en NPL, ¿no? Entonces, este es otro caso, una paciente con triple inmunosupresión, azatropina, ciclofosfamida y rituximab. Si se fijan, empiezan las lesiones periféricas en capas externas de retina con no involucro vascular. Y rápida, este es ojo derecho, ojo izquierdo, vean ojo izquierdo, o sea, prácticamente la retina se ve totalmente afectada y los vasos sanguíneos conservados. Esto es post-tratamiento, ojo derecho, ojo izquierdo, donde vemos que solamente queda la retina atrófica, pero el nervio prácticamente pálido con atrofia, ¿no? Entonces, este es un OCT de las lesiones. Si se fijan, hay total destrucción de las capas de retina. Aquí vemos totalmente desorganizado. Vemos estos espacios hiporreflécticos, que es ausencia prácticamente de capas de retina, y vemos pues prácticamente ausencia, o sea, cambios en el EPR y con alteraciones severas, ¿no? El diagnóstico es por PCR, se va a disminuir la sensibilidad si iniciamos antirretroviral y disminuye, eso es bien importante, cuando nosotros tomamos una muestra de PCR de humor acuoso de vitro, siempre hay que quitar el uso de esteroides tópicos o sistémicos, porque si no va a afectar la respuesta. El tratamiento, les mencionaba, es muy parecido, es aciclovir 10 miligramos por kilogramo intravenoso o ganciclovir intravenoso, por lo que veamos de las dosis que ayudan, ¿no?
La duración de mantenimiento igual, la duración a largo plazo igual que la necrosis retiniana aguda y pensar en ganciclovir con las mismas indicaciones, aunque en esta patología más tempranamente vamos a pensar en ganciclovir porque es muy agresiva, o sea, el paciente en día se nos queda ciego, ¿no? Este es el caso de un paciente con afectación bilateral. Si se fijan arriba a su izquierda, se ven poquitas lesiones de retina externa y conforme inicia el tratamiento, lo que les decía, hay un empeoramiento súper importante a las primeras horas. Este paciente se sometió a vitrectomía profiláctica. Esta imagen de en medio y eso es posvitrectomía profiláctica. Y ahí lo que se hizo es que se dejó silicón y se dejó ganciclovir intravitro y se mantuvo el tratamiento vía oral. Entonces, pues bueno, si se fijan a largo plazo, pues el paciente con un excelente resultado, ¿no? Aún así, la visión de los pacientes está en cuentadedos, ¿no? Y en el otro ojo, múltiples lesiones periféricas que empiezan a avanzar, la imagen respetando vasos sanguíneos en barrio agrietado, fue sometido también a cirugía de vitrectomía con colocación de silicón y láser, y si se observan, pues bueno, se pudo detener la progresión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pronóstico? El 67% de los pacientes, a pesar del tratamiento, llegan a no percepción de luz. Entonces, bastante malo. Cuando lo sospechamos, hay que iniciar tratamiento de inmediato. Y bueno, ya por último, la retinitis por citomegalovirus. Es rara, afortunadamente, disminuyó muchísimo con la terapia antirretroviral y disminuyó por el hecho de que mejora muchísimo la inmunidad de los pacientes. Se considera una infección oportunista que ya es definitoria de la clasificación de SIDA porque se da en pacientes con CD4 menor de 50, es más en hombres, si lo comparamos con los otros, pues es más en pacientes jóvenes, a edad media de 40 años y es igual, con un curso monofásico. Va acompañado casi siempre de infección sistémica, casi siempre, o sea, si correlacionan los niveles en sangre van a salir muy parecidos y va a haber en tubo digestivo o algunas otras afectaciones, ¿no? Es una necrosis de espesor total de retina y entre más grande sea el área afectada, pues más riesgo de desprendimiento de retina. No, el ojo, no hay una inflamación, el paciente está inmunosuprimido, no hay ojo rojo, no hay dolor, el paciente solo ve manchitas y ve filtraciones en el campo de visión. A comparación del otro, si se fijan, aquí no hay depósitos prácticamente retroqueráticos, la inflamación es mínima, el iris está normal, el vítreo, la inflamación está en cero o prácticamente nada, porque no puede haber una respuesta inflamatoria. Se describen dos manifestaciones superclásicas, fulminante o hemorragia, que es en queso cottage con cápsula o pizza pie, y se observan son imágenes de necrosis de todas las capas de retina, con muchas hemorragias, con mucho componente vascular. Empieza en periferia, pero progresa a polo posterior. Puede ser como en cuña o puede ser como estos patrones ameboides. Si se fijan, hay muchas lesiones satelistes súper chiquititas de menos de 50 micras, que son estas que están aquí. Sí hay un envenenamiento de vasos sanguíneos también. Entonces, esta es como una característica. Otro tipo sería la granular, que igual empieza en periferia, son lesiones de necrosis total de retina y con muchos componentes hemorrágicos, ¿no? ¿Cuál es la característica? La ausencia de la vitritis a comparación de la necrosis retiniana aguda. También tiene criterios diagnósticos, que es la necrosis retiniana de espesor total, que tenga un paciente inmunosuprimido y que tenga PCR positivo para CMV o que tenga las características de patrón en cuña, hemorragias, patrón granular o ausencia de vitritis, y el diagnóstico, pensando en esto, va a ser súper certero. El PCR pues nos puede decir el diagnóstico, y aquí les mencionaba, los anticuerpos séricos no nos sirven, o sea, el que tenga un CMV positivo y CMV en el ojo, no nos sirven, ni séricos para herpes, ni séricos para CMV. El tratamiento, como les mencionaba, en las dosis inhibitorias, pues es ganciclovir IV o valganciclovir 900 miligramos cada 12 horas por 14 a 21 días, y el mantenimiento es 900 cada 24 horas por 3 a 6 meses. El ganciclovir intravitro o foscarnet es igual, y ya no se utiliza sidofovir intravitro por riesgo de uveitis, de síndrome de reconstitución inmunológica o uveitis de reconstitución inmune o hipotonía. El sistémico siempre va a disminuir la afectación contralateral, la afectación visceral y va a disminuir la mortalidad. Y la monitoración con serologías no se recomienda. O sea, el decir, vamos a ver si ya mejoró y hacerle serologías de CMV no sirve. Las resistencias también son muy bajas. ¿Y cuando suspendemos tratamiento? Cuando el paciente cumplió CD4 mayor de 100 durante 3 meses y está inactivo mayor de 100 durante 3 meses. Porque parte de los pacientes que se documentan como retinitis por CMV con respuesta paradójica es porque al aumentar los CD4 probablemente no se ha alcanzado una inmunidad que nos ayude a contener el CMV. Entonces se recomienda que no 3 meses antes de lograr estos
para suspenderlo. Las complicaciones, el riesgo de desprendimiento de retina es del 30%. Afortunadamente, la diferencia con las otras es que esta progresa más lento, entonces nos dan muchas más opciones o mucho más tiempo a que podamos tratar al paciente. El tratamiento es igual, vitrectomía, silicón, láser o cerclaje, dependiendo si dejamos o no cristalino. Y el láser, pues igual no se recomienda si no vamos a meter al paciente a vitrectomía. Y bueno, les puse como un resumen de las patologías, pero prácticamente ya lo vimos en la plática. Y bueno, les mencionaba, última diapositiva como prevención, que algo que preguntan los pacientes siempre. Hay dos tipos de vacunas. Una es la que se pone en niños, no está en el esquema mexicano de vacunación. Esto se usa en Estados Unidos, pero se puede poner externo y es la vacuna para varicela en pacientes que no están, que son seronegativos, o también se recomienda en adultos inmunosuprimidos o que tengan contacto con inmunosuprimidos, pero sean seronegativos, ¿no? Y está la vacuna que es para herpes zóster y que se da en pacientes mayores de 50 años, que es una vacuna para recombinante que se llama Shingrix, que es la que se acaba de sacar en Estados Unidos, que está aprobada por la FDA, que se recomienda porque ha disminuido en un 50% la posibilidad de que un paciente tenga herpes zóster. Entonces, si un paciente nos preguntara y es adulto, pues probablemente si recomendamos esta vacuna, ¿va? Y creo que sería todo. Súper, muchísimas gracias, Lili, por abarcar estas enfermedades tan complicadas que llegamos a ver de una manera didáctica y dinámica. Vamos a comenzar, porque todavía tenemos 15 minutos para las preguntas. No sé, Paola, si te puedas también conectar tanto en micrófono y video. Y pueden empezar a ponernos sus preguntas. Ya yo tengo aquí algunas preguntas de Facebook. La primera, que de hecho es para ti, Paola, nos comentan si en herpes simple, sobre todo en los niños, es de alguna importancia que tú observes folículos en conjuntiva vulvar, tanto tarsales, o no es importancia que tú puedas llegar a ver folículos en ellos. O sea, ¿te Perdóname. ayudan con algo en el diagnóstico, el hecho de que veas folicular o no? Más bien yo creo que a lo mejor están hablando aquí de la prominfección, ¿no? Que es cuando más los llegamos a observar, Sí, a o ver. sea, me parece que lo importante en el tema de las conjuntivitis foliculares agudas, ¿no? Que básicamente siempre tenemos que pensar que se trata de un origen viral y la más frecuente es adenovirus, ¿no? Definitivamente. Pero cualquier origen viral, de todas formas, el uso de esteroides está contraindicado. En general, la respuesta conjuntival folicular nunca la vamos a ver en los tarsos. O sea, el tarso, bueno, sí se pueden ver, pero es difícil, ¿no? Realmente lo vamos a ver en el fondo de saco, en la conjuntiva del fondo de saco y en la conjuntiva vulvar, sobre todo hacia las zonas del fondo de saco, es donde más podemos ver esta respuesta folicular. A veces podemos ver una limbitis y son puros folículos que están ahí alrededor. Pero bueno, aquí creo que el punto importante sería siempre que veamos una conjuntivitis folicular aguda, no usemos esteroide ante la duda de que, aunque sea adenovirus y mucho peor herpética, utilizamos solamente medidas de higiene, podemos utilizar yodopovidona en solución, ¿no? Tópica, que funciona muy bien y pues nada más. Exacto. Nos preguntan, Lili, sobre todo con tu última diapositiva, que si la vacuna para zóster nos sirve si ya nos dio zóster. Sí sirve, porque de hecho se espera que el paciente esté ya seropositivo y reduce el 50%. Y también aprovechando, vi una pregunta del Zostavax, de la vacuna Zostavax. Ya salió, ya no está en el mercado. Ahora la única que se recomienda para herpes zóster de adulto es esta que les mencioné. La otra ya, creo que desde 2018 ya la sacaron del mercado. Sí, súper. Nos preguntan, para un herpes simple estromal, ¿cuánto tiempo debe de durar la profilaxis? ¿Una queratitis estromal? O sea, bueno, una queratitis estromal herpética, en general, la recomendación a partir del estudio del HEDS nos dice que debemos utilizar la profilaxis entre 4 y 6 meses. En realidad, el estudio lo que hizo fue dar profilaxis por 6 meses y evaluar a los pacientes hasta 12 o 18 meses, ¿no? Y ver de ahí cuántos recibiban o no en un ensayo clínico aleatorizado.
Entonces, bueno, sí, me parece que en un paciente que no tiene problema de daño renal, y obviamente en quien de todas formas vigilemos, ¿no? De forma inicial, que su función renal está perfecta, podemos utilizarlo sin problema 6 meses, ¿no? Eso, en términos generales, es lo que yo utilizaría. Perfecto. Dosis profiláctica antes de la cirugía ocular. ¿Cuánta dosis? ¿Qué medicamento? ¿Cuántos días antes la dejamos? Aquí, por ejemplo, en cuestión, Paola, de cirugía refractiva, por ejemplo, o en cirugía de catarata, ¿qué es lo que tú utilizas y cuánto tiempo antes? Bueno, en el caso de cirugía refractiva, si el paciente ya tiene secuelas a nivel corneal de una infección por virus del herpes zóster, perdón, del herpes simple, olvídenlo, no lo operen. O sea, no tienen ningún caso, la profilaxis puede funcionar, pero pues igual no, y la posibilidad de que se reactive es alta. Entonces, esto realmente sería una contraindicación para hacer cirugía refractiva, ¿no? La idea de la cirugía refractiva es que el paciente mejore y es un paciente sano y que va a tener 20/20 de visión. Y bueno, pues no, con este antecedente no. Entonces, ahí realmente no se recomendaría profilaxis. Profilaxis en una cirugía que es necesaria, ¿no? Por ejemplo, Claro. cirugía de catarata Catarata o glaucoma, por ejemplo, ¿qué dosis utilizarías? Bueno, pues igual, ¿no? La dosis profiláctica, en realidad no tendríamos que utilizar una dosis más alta, a menos que pues, veamos en el curso clínico que algo más está pasando. Pero igual, ¿no? 400 miligramos 2 veces al día en el caso de aciclovir. Y esto lo podemos utilizar una semana previa, ¿no? Por ejemplo, a la cirugía que estamos programando. Perfecto. Y Lili, por ejemplo, si hubo un ataque de PORN o de ARN y a lo mejor el paciente tiene que someterse a cirugía de catarata después del ataque o se tiene que operar de glaucoma, pero ya que está pasando el cuadro, ¿tú utilizas algún esquema diferente al que nos comentó Paola? Pues no, en realidad es igual las dosis de mantenimiento, sobre todo si está después de las 14 semanas, que dejamos como la dosis más alta de mantenimiento. Si está después de las 14 semanas, el esquema es igualito a si fuera cirugía que tuvo herpes de segmento anterior. Perfecto. Y creo que estamos de acuerdo que al menos una semana antes, ¿no? Iniciamos, si no, si ya no lo estaba usando y lo vamos a iniciar, por lo menos 7 días antes, ¿no? Nos preguntan que si una sola dosis del Soxtavax, la vacuna, es efectiva. Es una dosis, sí. El asunto con el Zostavax y que a lo mejor ahí está la confusión es que es virus vivo atenuado. Entonces, el asunto con la FDA es que pues ya se supone que no debe haber al menos el virus vivo atenuado, este recombinante. Entonces, no sé si aquí, yo lo habrán investigado, no sé si aquí en México todavía lo hay el otro o en otros países, pero el plan es que a futuro ya no la va a haber. Y es una dosis y no se sabe la eficacia de una segunda dosis, pues. De hecho, si no me equivoco, por ejemplo, en cuestiones de Heria y de infecto que yo llegué a ver, se recomienda que las aplicaciones sean más o menos espaciadas cada 10 años, que es lo que a veces ya se recomienda también con BPH y con algún otro tipo de vacunas recombinantes, ¿no? La siguiente pregunta, Paola, nos dicen que el esteroide tópico en los casos de uveitis, pero queratitis epitelial, ¿cómo se maneja? O sea, ¿qué es lo que tú haces primero o a partir de cuándo tú lo dejas, ¿no? Que creo que a lo mejor ahí también llega a haber muchos errores en oftalmología de cuándo dejar el esteroide cuando hay epitelio afectado. Sí, cuando hay epitelio afectado, definitivamente tenemos que irnos primero a tratar el problema epitelial. Podemos nada más irnos con cicloplégicos para evitar la formación de sinequias en el caso de uveitis por herpes simple o zóster, que tiende a ser un poquito más agresivo. Pero si hubiera afección epitelial, primero nos vamos a la afección epitelial. En general, en un paciente inmunocompetente, utilizando ganciclovir tópico o aciclovir tópico, que esa es la forma de tratarlo, independientemente de que demos también el vía oral. En general, vamos a ver una respuesta entre 7 y 10 días, en donde ya cerró el epitelio. Una vez que haya cerrado el epitelio, ahora sí podemos empezar el uso de esteroide, obviamente manteniendo el aciclovir o el antiviral que hayamos seleccionado por vía oral. Ya no continuar con el aciclovir o ganciclovir tópico, porque también podemos inducir toxicidad del epitelio por el mismo medicamento, ¿no?
Exacto, Entonces, súper importante eso, ¿no? Que respetar los días del antiviral tópico para no tener ese efecto contrario a largo plazo. Paola, nos dicen si nos puede repetir diferencia entre la queratitis estromal necrosante y la inmune. ok, la queratitis estromal necrosante afortunadamente es muy rara que la veamos en el contexto de herpes simple y pues ahí siempre tenemos que pensar en un diagnóstico diferencial de una queratitis bacteriana o fúngica, ¿no? Pero más se parece a una bacteriana por este grado de polimorfonucleares que tenemos lisis del tejido y tenemos muchísima inflamación, hay hipopión, etcétera. En general tenemos esta respuesta donde hay afección y necrosis del tejido. Y bueno, pues habría que hacer un interrogatorio, ¿no? Muy cuidadoso acerca de los antecedentes. Un paciente que genera una queratitis necrosante o necrotizante inmune, en general ya ha tenido cuadros previos, o sea, ya sabe que él tiene herpes, ¿no? Entonces, por ahí, digo, sería muy raro que se presentara además como primer cuadro y no tenía idea de nada antes. Y bueno, pues definitivamente está completamente indicado hacer una toma para frotis y cultivo, ¿no? Descartar obviamente otras afecciones y si tenemos la posibilidad de hacer PCR, por supuesto, tomar la muestra para hacer PCR también y estar seguros del diagnóstico. Y en el caso de la queratitis estromal inmune, que es así, es la más frecuente, ¿no? Pues bueno, esto como dato importante, siempre que veamos un leucoma vascularizado corneal, sobre todo unilateral, es herpes hasta que no se demuestre lo contrario. Y en estos casos, pues vale la pena que hagamos una estesiometría. Si pudiéramos tener un estesiómetro de Coche-Bonnet, sería mucho mejor porque podemos hacerlo por cuadrantes y un poquito más objetivo, pero si no, bueno, pues hacer la estesiometría con un estesiómetro manualito, ¿no? Este filamento de un cotonete o algo así. Y eso, bueno, también nos puede ayudar en la guía diagnóstica. Y bueno, pues la diferencia es que en la inmune no vamos a tener afección epitelial, ¿no? Eso es bien importante. Perfecto. Una pregunta, digo, ya nos quedan 4 minutos, vamos a alcanzar a responder las que podamos. Diferencias entre infiltrados de adenovirus e infiltrados por herpes. ¿Cuáles serían 2, 3 diferencias que vemos entre adenovirus y herpes? O sea, infiltrados numulares. Ajá, los numulares. Creo que, ajá. Ok. Entonces, los infiltrados numulares subepiteliales los podemos ver en muchas otras patologías, no nada más adenovirus y zóster. Hay otros virus que también lo pueden provocar, e incluso puede ser una respuesta inmunológica hasta ahorita idiopática, no sabemos realmente si hay algún mecanismo, pero en pacientes con artritis reumatoide también vemos este tipo de queratitis numular. Entonces, bueno, esto es una respuesta inmunológica, no es propiamente el virus causando el daño, y esto lo vamos a ver generalmente después del cuadro agudo. Y en el caso de adenovirus, esta queratitis numular, ya estos depósitos bien documentados los encontramos a partir de la segunda, tercera semana, y clásicamente a la quinta semana, si es una queratoconjuntivitis epidémica, sobre todo por adenovirus serotipo 8, es clásico que vamos a encontrar esto en la quinta semana seguro. Generalmente son no tan confluentes, pero esto puede variar mucho. Y en el varicela zoster, pues básicamente se va a presentar igual. Lo único es que ahí tenemos el antecedente de que hubo esta manifestación dermatológica, ¿no? La posibilidad de tener herpes zóster sin herpete es muy raro, o sea, esto de no tener las lesiones, ¿no? Que son altamente sugestivas de herpes es muy raro. Lo que sí es que el paciente pudo haber debutado con el herpes zóster oftálmico y tiempo después, o sea, ya que se resolvió el problema, incluso sin haber tenido neuropatía o neuralgia, el paciente puede hacer el cuadro de uveitis y tener estas presentaciones, ¿no? Súper. Recomendación en infecciones oculares por herpes 1, herpes 2 para dosis de mantenimiento. Creo que ahí valdría la pena qué tipo de afección tiene el paciente
Uveitis, segmento posterior, sí lo recomendamos. En algunas cuestiones donde involucro corneal a lo mejor no siempre se recomiendan. Voy a contestar ahorita rápido algunas. ¿Existen patrones de tinción? Sí. Se los explicó Paola, lo pueden volver a ver en la presentación. Dendritas y las que antes llamábamos pseudodendritas en zóster. CMV solo debe de sospecharse en inmunosuprimidos y VIH no. Tenemos manifestaciones en inmunocompetentes y esto si notamos aumento de incidencia post-COVID en estos casos, la realidad es de que mi respuesta sería no. No sé ustedes qué respuesta tienen para CMV post-COVID. Creo que estamos en lo mismo. Antiviral tópico más eficiente ya que no se produce Sofivir. Tenemos la otra opción que se llama Virgangel de laboratorios TEA. Colocaron ahí su número de centro mexicano. Nos comentan que Zostavax sí está en el mercado. ¿Cuándo se puede poner la nueva vacuna? O sea, más bien a partir de cuánto cuadro se recomienda de que, bueno, ya le dio la varicela zoster, ya sea la anterior o polo posterior. ¿Cuándo recomendarían ustedes aplicar la vacuna? Solo que no esté activo, o sea, tiene que no estar activo, no hay un tiempo límite. Y si se pusieron, o sea, si les digo que esa ya debe salir al mercado, si se pusieron esa, se recomienda que se pongan, a pesar de tener esa, la recombinante. Súper. Arriba de 50 años. Felicidades, felicidades, ya me están corriendo, ya son la media, ok. Quedaron ahí algunas preguntas, pero creo que se resolvieron la mayoría. No, de hecho se respondieron todas porque la una era sin herpete. Entonces, respondimos todas las preguntas, equipo. Quiero agradecerles muchísimo. Sé que herpes es un tema larguísimo, es un tema que podemos manejar por horas. Creo que lo manejaron muy bien. De verdad les agradezco muchísimo su participación. Doctora Paola, doctora Lilia. Los quiero invitar a todos. Mañana tenemos toxoplasmosis a esta misma hora, a este mismo canal. Conéctense y descansen. Buenas noches. Hasta luego. Ay, gracias. Buenas noches, gracias. Chao.